Impresionantes nubes narcisistas, así como le llaman en Escocia. Estos colores parecen una especie de arco iris, se han formado por estas micropartículas de hielo que hay en el ambiente, junto con la luz solar. Captan en Alemania un extraño murciélago albino. Este es un murciélago de Daubenton, Omyotis deventoni. Pero la rareza del día es esta pequeña tortuga que es cíclope y albina al mismo tiempo. La verdad es que es una curiosidad. Está captada en Grecia. Aquí otra imagen de esta pequeñita. Una tortuga realmente extraña. Pero vamos a las noticias internacionales. Vean este señor Sergei Ryabkov, el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha dicho que Estados Unidos está a punto de una confrontación directa, una guerra con Rusia. Esto fue durante una entrevista que hizo a la agencia de noticias RIA, cuando se le preguntó ante la posibilidad de reanudar las inspecciones bajo un nuevo tratado START. El tratado vence en 2026 para las inspecciones que se cancelaron en 2022, en noviembre de 2022, a medida que las situaciones de la guerra avanzaban. Asegura Ryabkov que están al borde de una colisión directa entre Estados Unidos y la OTAN con Rusia. Asegura que muy probable es que no va a haber un tratado de armas con Estados Unidos después del 2026, que esto obviamente sería muy peligroso para el mundo. Estamos listos para ese escenario, asegura, insistiendo en que la finalización del tratado no es nuestra elección y sería óptimo avanzar por un camino diferente. Según el acuerdo, en 2010 limita las ojivas y los lanzadores estratégicos en los arsenales de los principales potencias nucleares y les permite inspeccionar las reservas a los demás países. O sea, los demás países pueden ir a observarse que no se pasen de cantidad de ojivas y así mantener un poco un equilibrio. Esto ahora mismo está detenido. Asegura este mismo viceministro que no hay duda de que este es un paso que se está dando altamente o extremadamente destructivo y que apunta a una escalada pronunciada, asegura. También aseguró que la negociación para la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania, controlada por Rusia en este momento, no está progresando. La negociación no está progresando y toda esta entrevista está bastante interesante, sobre todo porque te da una idea de qué opina uno de los más altos niveles del gobierno de Rusia ante la escalada que está sucediendo en estos momentos. Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, asegura que se va a mantener el nivel máximo de alerta para la pandemia COVID exactamente 3 años después de haber declarado la enfermedad como una urgencia de salud pública internacional. Estaba a punto de darse el tema, todavía hace un par de días les comenté que estaban en duda, que no estaban seguros si declararlos todavía como emergencia. Al entrar en el 4º año de pandemia, no hay duda de que estamos en una situación mucho mejor ahora que hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su apogeo, habría dicho Tedros Adhanom en la Junta Ejecutiva con la OMS en Ginebra el día de hoy. Dice: desde principios de diciembre, las muertes reportadas semanalmente han ido en aumento y las últimas 8 semanas, más de 170,000 personas han perdido la vida a causa del COVID. El comité declaró que la epidemia de COVID como una emergencia de salud pública mundial el 30 de enero del 2020. En este momento, las cifras de la OMS han provocado que se siga declarando como una emergencia internacional. Así que, ahí está este asunto. El ejército de Polonia desde hace tiempo se sabe que es bastante potente. Aún así, Polonia asegura que todavía no está listo y que ahora mismo está aumentando el presupuesto de defensa debido a la invasión rusa en Ucrania. La ley de finanzas de ese país prevé actualmente un gasto militar del 3% del Producto Interno Bruto. El gobierno quiere aumentarlo al 4% en un esfuerzo, dice, sin precedentes, asegura el primer ministro Mateusz Morawiecki. Dice: la guerra en Ucrania nos obliga a armarnos aún más rápido. Por este motivo haremos un esfuerzo sin precedentes. Esto lo reporta a la prensa en una base militar del este del país. Dice: será probablemente el nivel de gasto militar más alto de todos los países de la OTAN. Imagínense ustedes, la ley de finanzas para el 2023, que aún está en espera de aprobación, estará aumentando este porcentaje ya mencionado del Producto Interno Bruto. Polonia afirma recientemente que tiene ya varios contratos militares importantes para la compra de cazas, de aviones cazas, de tanques, de otros equipos militares, sobre todo hacia Turquía, Corea del Sur y Estados Unidos. A estos 3 países les está comprando una gran cantidad de armas. Ayer les mostrábamos esta reunión entre Corea del Sur y la OTAN, pero aquí van algunos de los detalles más interesantes.
la organización, esta alianza, pide a Corea del Sur aumentar el apoyo militar a Ucrania. Esto, pues, por ley en Corea del Sur no puede enviar armas a países en conflictos. Esa es una regla para ese país. No obstante, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó que Ucrania tiene una necesidad urgente de más municiones. Le pide que reconsidere esa política que tiene de no enviar armas a países en conflictos. Stoltenberg, como parte de la primera parada en su gira por Asia, además de ir a Japón, obviamente, su objetivo es fortalecer, dice, los lazos con los aliados democráticos en la región de cara a la invasión de Rusia y Ucrania y, obviamente, pues el creciente debate, conflicto, vamos a decir, con China, esa creciente competencia, llaman ellos. Dice, en esta reunión los altos funcionarios surcoreanos del domingo y el día de hoy, lunes, instan a Corea del Sur a hacer más para ayudar a Ucrania, dada la necesidad urgente de municiones. Dice también que países como Noruega y Alemania, que tienen políticas de larga data de no exportar armas a países en conflictos, revisaron esa regla y la cambiaron ante este conflicto. Le piden que haga lo mismo a Corea del Sur. La ley de Sur Corea prohíbe exportar armas a países que tienen un conflicto activo, lo que ha hecho más difícil para Corea proveer armas directamente a ese país, a pesar de que actualmente provee asistencia no letal y humanitaria a Kiev. Algo raro pasa en Nueva York en cuanto al clima, y es que, la gente dice, pues sí, no les gusta la nieve en Nueva York, pero al mismo tiempo la extrañan. ¿A qué me refiero? A que están a punto de romper un récord histórico de no nevadas, o sea, de que ha tardado mucho en llegar la nieve. Ahora mismo, el día de ayer, rompieron récord en cuanto a cuándo recibir su nevada más reciente de temporada, pero ahora están a punto de romper otro récord en el mayor número de días consecutivos sin nieve en pleno invierno. Por ejemplo, el pasado miércoles cayeron unos cuantos copos de nieve, pero fue muy poco, que ni siquiera se contabilizó. El meteorólogo Nelson Bass asegura que este patrón climático global de la Niña fue responsable de mantener los frentes más fríos al norte y al oeste. Pero lo más desconcertante es que este invierno, hasta el momento, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, se ha sentido más como un otoño. Aseguran de que desde que se tiene registro de meteorología, Nueva York nunca ha pasado un invierno que no tenga nieve. Veremos cómo termina este invierno. Por otro lado, las protestas en Perú en este momento están escalando un nivel en el que ya se da la posibilidad de que se empiecen a paralizar minas de China, de cobre, ¿no? De China, de propiedad de los chinos, de cobre en ese país. Perú tiene varias minas muy importantes de ese mineral. Una de las minas más grandes de cobre en Perú va a detener su producción el día de mañana si no se terminan las interrupciones de transporte vinculadas a los disturbios políticos en todo el país, según los reportes. No podrá seguir produciendo cobre a partir del 1 de febrero en medio de una escasez de suministros críticos y pues esto obviamente deberá tener también preocupados a los chinos. Esta situación, la crisis política en Perú ha mantenido bloqueos en carreteras, manifestaciones callejeras y pues algunos enfrentamientos muy duros. El cobre, en una de esas el cobre, tendría o podría tener algunos efectos en los precios internacionales, eso ya lo veremos. Esta mina ya ha tenido problemas desde el 2016, que hay frecuentes interrupciones por protestas, por situaciones locales que no acaban de solucionarse. Por ejemplo, el año pasado la producción cayó un 30% en el primer semestre de ese año, cuando se vieron obligados a cerrar durante 50 días.